en Papiol, pero a los 2 años me fui a vivir a San Vicente del Sol. Mi padre, para descanse, es de Granada, un pueblo que se llama al lado de Loja, al lado de donde es el Montilla, que es de Inaja de Córdoba, un pueblo que está al lado, Loja. Y mi madre es de Belén, Málaga. Bueno, me siento muy defraudado con España, sobre todo. Siempre, todos los veranos íbamos a Andalucía y siempre teníamos que defender Cataluña en España, ¿no? Siempre los clásicos decían, allí nos llamaban rebañaorsa, que eran los que rebañaban las despensas, la orsa. Nosotros decíamos que la orsa, si las tenían ganas, si las tenían llenas, era gracias a nosotros. Y aquí pues defendíamos España aquí en Cataluña. Pero de un tiempo a esta parte pues se nos hace muy difícil ya defender España. Y eso nos ha hecho que, de esa decepción que tenemos de la gente, de los gobiernos, los sucesivos gobiernos que han pasado por España, de los sucesivos gobiernos. Y entonces nos hemos dado cuenta de una cosa que hace un tiempo no era impensable, y es que de la gente que quiere la independencia de Cataluña es una gente totalmente receptiva, que nos acoge, vengamos donde vengamos, nos guste la roja o queramos seguir siendo españoles, les da igual, mientras busquemos lo mejor para Cataluña. Sin embargo, desde allí no, de allí en cuanto dices que eres catalán ya te marcan. El sentido común que tiene, aquí hay mucho sentido común, la tolerancia que hay hacia todo, eso me encanta, porque aquí, venga de donde venga, te aceptan. Y la mezcla de esas dos cosas también trae una tercera, que es que hace que esa tolerancia, hay muchas culturas y hace que sean más ricas, o sea, aquí hay influencia de todo y hace que sea muy fácil todo. Es que eso es lo que queremos decir nosotros, que es muy fácil hacer ese camino. Es una cosa que hasta ahora era impensable, o que nos podían dar como un friki, es muy fácil. Una vez que hemos puesto, nos hemos dado cuenta, nosotros también, antes de entrar, no pensábamos, antes de entrar en esto, que iba a ser así de fácil. Y ha sido muy fácil, pero por una sincera razón, porque los que de verdad van a querer algo por Cataluña van a ser los tíos, los que vivimos aquí. Nadie va a hacer nada por nosotros, no hemos dado cuenta. De fuera no van a hacer nada por nosotros. Económicamente es mucho mejor que ahora, pero lo que es la cultura y la manera de ser no va a ser diferente, va a ser lo mismo, solo va a cambiar a quien pertenece. Pero como es la gente y como es de esto, no va a haber nada, en cambio, vamos a seguir habiendo la misma tolerancia, el mismo sentido común, oye, siempre. Porque ha pervertido el modelo de tal manera que para subsistir necesita de nosotros. En vez de coger y hacer algo como hicieron los vascos, como hicieron otros, de haber una colaboración. No hay colaboración, hay, como dicen algunos, expolio. Colaboración no hay. ¿Qué duda? Bueno, yo quizás le haga tener más dudas, porque yo lo que le decía, digo, oye, no te creas todo lo que te cuentan. Mira, nosotros vamos a hacer, le daremos las razones por las que creemos que es mejor la independencia, y que él se pregunte, y que vea si es cierto o no es cierto, que indague si los datos o las cosas que le damos sean ciertas. Y yo creo que si lo hace, si hace ese esfuerzo, se preguntará muchas cosas. Y cuando se pregunta, al final, muchos de ellos, si las razones no son razones de corazón, irán a la independencia. Si le pesan más que, no, pero es que yo soy español, yo soy español. Yo es que no voy a dejar de ser español porque esto sea independiente, una nación. No se rechaza. Oye, ¿tú quieres seguir siendo español y vivir aquí? Pues tienes la doble nacionalidad si quieres, no hay problema. Lo hay en muchísimos países que se han hecho de la vida. ¿Por qué voy a dejar de serlo? Pero yo vivo aquí, soy de aquí y yo quiero aquí vivir mejor. Vale, no lo van a solucionar la independencia. No seamos demagogos. Todos los males no lo van a solucionar. Pero que yo creo que si nosotros somos los que disponemos de nuestros recursos, una cosa que sí hemos demostrado a los catalanes, eso te he dicho yo, es tener sein, o sea, el sentido común. Y con sentido común, si las cosas se hacen con sentido común, acaban haciéndose bien. Y en eso sí que nosotros somos maestros.